3. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast denominado Creciendo. Hemos ya llevado varios capítulos que están en la página de YouTube y también en Facebook. En este caso vamos a hacer un podcast totalmente diferente porque estamos en un podcast presencial. Y estoy aquí, la voy a denominar como mi coanfitriona porque vamos a realizar varios capítulos en esta parte que se llama Creciendo desde casa. ¿Cómo estás? Diego, contentísima para hablar de temas que son diversos, pero que los vamos a llevar desde la óptica de lo natural, de lo verdadero, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Sin dorar, sin fingir ni nada por el estilo. Las cosas que se viven, las cosas que realmente se viven. Exactamente. Este podcast se trata de hablar de cosas que normalmente no se hablan. Exacto. O de cosas muy maquilladas, muy vistas de una sola cara, pero nosotros vamos a ver ambas caras. Exactamente. ¿No? Nosotros no somos personas neutras, tenemos nuestras posturas, nuestras creencias, nuestras ideologías, y de acuerdo a eso vamos a ir debatiendo, charlando sobre temas del día a día. Exacto. Tal vez del pasado que hemos vivido, del presente y quizá del futuro. Siempre se puede aprender de cualquier parte, de cualquier época de la vida, ¿no? Se aprende, se sacan cosas. Sí. ¿Te puedo saturar un poquito más tu micrófono? Sí, no, está bien. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Hemos ido hablando, hemos tenido conversaciones normalmente cuando estamos disfrutando de un té, cuando estamos almorzando. Y para este podcast vamos a hablar de muchas cosas. Uh-huh. Va a ser una mezcla de muchas cosas. Entre ellas vamos a hablar de cosas del pasado, en contraste al presente. Y específicamente más relacionado a la relación entre pareja, hombre y mujer, temas de trabajo, temas de estudio. Y no recuerdo cuál era el tema que estábamos hablando esta mañana. Que dijimos que el de la lectura, precisamente, que conlleva cómo te han enfocado las tareas para leer, sí, ¿no? O sea, razón. ¿te han hecho gustar la lectura? ¿Te han dado bases para leer? Uh-huh. No. Entonces, un poquito hablar de eso también. Entonces, ¿te parece si arrancamos con eso? Sí, me parece. Justamente para dar un poquito de contexto a todo el público, esta mañana, mientras tomábamos el desayuno, le iba comentando sobre un libro que estaba leyendo, que era Juventud en Éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo te comentaba de que eso debería mostrarse, debería replicarse y motivar a los alumnos para que se lean en el colegio. Uh-huh. Pero tú me respondiste algo interesante. Y sí, lo que pasa es que en la escuela, en el colegio, siempre he tenido problemas con los maestros, no solamente en la época de estudiantes, sino en la actualidad también, y hace algunos pocos años, en el sentido de que te dan tareas, pero te las dan como castigo. Sí. No te las dan tareas para que tú de gusto, ¿no?, las aprendas. Por ejemplo, en el tema de la lectura, yo te decía, me encanta que leas mucho, hábito que yo no lo tengo, por ejemplo. Porque ¿cómo te enfocaban los maestros antes la tarea? En la vacación de invierno, la Chascañahui del autor tal, resúmenes en 25 hojas y ya. Análisis literario. Análisis, ni siquiera, bueno, en algunos casos. Sí. O las famosas cartillas, ¿no? Las fichas. Listo. Eso era todo. Y ya. Eso era todo. O sea, nunca te han dicho un poco tratar el tema del hábito de la lectura. O sea, jóvenes o niños, la lectura es tan dulce, tan interesante. Encuentran en la lectura tantos secretos que, no, o sea, más o menos así, ¿no? Yo me estoy imaginando cómo les diría a mis alumnos o a la gente que quisiera que le tengan el hábito de la lectura, que les guste leer, aprender a leer. No. Así de plano, o sea, lean la tal obra, listo, así, como que están saliendo de vacaciones y ahora se joroban porque van a leer y ni modo. No tienen nada que hacer, hagan algo y déjense de macanas. Como un castigo, ¿no? Como que un relleno de que si no está haciendo nada, pues lee, no hay otra. Claro, aprendan solos a leer, si les gusta bien, si no su problema. Exactamente, sí. Perdón la crueldad, ¿no? Pero más o menos así. Sí. Yo lo he enfocado siempre así, no, yo lo he tomado siempre así. Sí. Entonces, no había no te daban a conocer el gusto que debería darnos al momento de leer, o sea, para investigar, para
de mutuo propio, tú vayas, busques un libro y lo leas. No había eso. Era un castigo para nosotros. Ay, no, la obra tantos y el resumen y no sé qué. O sea, jamás te han hecho gustar. Probablemente algún Algunos maestro sí. por ahí, pero en su generalidad siempre te lo han dado como castigo, Como una imposición. como una imposición, como una parte de lo que ellos tendrían que cumplir Y además, en su año. y además el tema de que a muchos no les gusta el mismo tema de la lectura. Quizá algunos quisieran experimentar la lectura con temas que realmente le atraen, le puedan llamar la atención y eso mismo les motive a seguir leyendo más Claro. adelante. Siempre nos imponían un tipo de libro y nada más. O sea, nunca nos daban a elegir la tipo de literatura, un tipo de autor, una temática. Siempre era un libro que elegía el sistema, el profesor. Pero es que hasta para eso tenía que haber tino. Claro. Porque seguramente en mi época han habido obras literarias que tratan de la vida o de las cuales podíamos sacar una enseñanza. Claro, eso sí. ¿No? O sea, todo era drama, llanto, tragedia, el pobre y el rico. Sí. O sea, era así. Era así. Entonces, muy novelesco. Sí, muy fantasioso. Sí. Entonces, de esa forma, seguramente, obviamente, han habido personas de mi época que han gustado, sí. Les ha debido gustar. O en casa les han ayudado, porque eso también influye mucho. Les han ayudado para que obviamente les guste. Y algunos de naturaleza, ¿no? O por herencia, no sé. O por el hábito en la familia de haber gente que o por la influencia de alguien quizá. También. Entonces han logrado, impulsar. sí, gustar, etcétera, etcétera. Pero muchos, como yo, por ejemplo, no. Lo tomábamos como que, ay Dios, otra vez. Entonces, tarea. Lectura, ajá, resúmenes. ¿No? Entonces, nos caía pesado en lugar de gustarnos. Sí. Bueno, a la edad que tengo, yo lo veo a Diego y me antojo. O sea, porque él tiene la paciencia por ejemplo, con el libro de Cuauhtémoc, que esta mañana en una fracción de minutos me dijo, esto es el tema principal del libro de Cuauhtémoc, o sea, y estas son las tres partes principales. Podían habernos dicho eso, ¿no? Esto trata de esto, claro, jóvenes, ¿no? Y acaban a descubrir realmente lo que implica tal y tal, ¿no? O sea, dejarnos con la expectativa, sí, ¿no? Y que nosotros tengamos la curiosidad de decir, bueno, de descubrir más. Tengo que leer para que, es que me dejó con ¿no? Con la interrogante, claro, y me dejó con el gusto de poder averiguar un poco más. No, pues no. Te decían, lea tal obra, tal. Listo. Y además, cómo se trabajaba ese tema de no solamente imponer, sino después de la lectura. ¿Qué se hacía después de la lectura? ¿Qué nos hacían hacer después de la lectura? Era un tipo de análisis, si la obra estaba escrita en prosa, si estaba escrita en versos, si estaba escrita... Pero no recuerdo que en el colegio o en la universidad nos digan de qué trataba y cómo tú puedes usar esa información. ¿En qué momento lo usarías? Claro. ¿Qué opinas sobre la literatura? Jamás nos han preguntado qué opinas sobre la literatura. Simplemente seguías patrones que te dictaba el profesor. Capítulo por capítulo, resumen, esté escrito en qué tipo y ya, se acabó. Pase al frente y listo. Bueno, antes no decíamos bullying, antes se hacían la burla, ¿no? Sí. Y si lograbas leer algo y tenías la suerte de que te pregunten al respecto, pues lo hacías. Y si no, pero además memorizabas, no comprendías. Exacto, lo hacías de memoria. Y no, pues eso no está bien. Yo he tenido muchas compañeras buenas alumnas, yo las consideraba buenas alumnas porque tenían las mejores notas, y he tenido amigas regulares y he tenido amigas, de muy, muy buenas notas, pero entre las buenas habían memorionas, y hoy en día digo, pucha, eso no sirve. No sirve de nada. Sí. No sirve, ¿no? O sea, habían muchas, sí, inteligentes que analizaban y aprendían de verdad, pero habían muchas que eran memorionas. Y en algún momento quise hacer lo mismo, o sea, y ese era el ejercicio. Ajá, ¿no? Sí, seguramente claro, alguien me va a ver y se va a acordar. Repetir mentalmente y no, exacto, pues, sí. O sea, acababa el examen y no sabías dónde estabas parado, o sea, te olvidabas con tal fragilidad. Esa no es la forma de aprender. Entonces, yo creo que, estoy segura de que en la educación en nuestro país, lamentablemente, hay errores y han habido muchos errores. O sea, no tienen
esa capacidad de, no todos, no los estoy embolsando a todos, hay maestros que son muy buenos, que han sabido entender esa parte psicológica del alumno, de hacer posible de que a ese joven niño, ¿no?, le guste lo que le está enseñando. Han habido maestros que sí, me han hecho entender y me han hecho gustar lo que me estaban enseñando, pero la gran mayoría no. 1 más 1, 2 y mañana 1 más 1, 3, 8 en punto su tarea. O sea, sí, ¿qué puedes aprender de un maestro que encima tiene cara de ogro y te grita, ¿no? O sea, más o menos era la Siento cuestión. Que son personas que nunca han tenido vocación. O sea, siempre han trabajado por dinero, porque tenían que mantener a su familia, se metieron a tal carrera porque alguien les dijo que tenía que entrar, no por iniciativa propia. Entonces, trabajar en un lugar donde sientes que no te gusta, eres así. No, pero no solamente esto en el tema de maestros, también en el tema seguramente de abogados, No, y si existe. Existen profesionales que no saben un poroto de lo que están haciendo, pero son profesionales. O sea, han debido surgir muchos factores. Uno, que no les gustaba, que les impusieron, no sé, pues cualquier cosa, ¿no? O que en la misma lógica, que no les gusta, porque eso no pasa solamente en colegio, también pasa en la universidad. Me ha pasado. He tenido docentes en derecho que me han hecho la vida de triste. Sí. ¿No? Precisamente por ese tema de que no han sabido llegar al alumno como se debería, hacerle gustar la materia. O sea, se han ido al tema general de que saquen apuntes, la próxima semana examen y vale un chorizo. Punto. Antes era de que se ocupaban de leer un libro. Leían el libro y era como su explicación. Ahora es el tema de las diapositivas. Te ponen una diapositiva y después te pasan la diapositiva para que estudies, pero nunca ha habido ese tema de la explicación del cómo, cuándo, por qué y para qué de las cosas. Es que ahí surge el problema, porque también los docentes y los maestros, algunos son memoriones y repiten lo mismo durante años de años, a generaciones y generaciones y generaciones. O sea, pero si se conociera realmente a fondo los temas que están dictando, los temas que quieren enseñar, entonces sabrían explicar, sabrían dar ejemplos, sabrían algún método mediante el cual el alumno se sienta, wow, qué linda materia, o sea, tener muchas más ganas de conocer lo que uno está aprendiendo. Un alumno jamás va a comprender si el maestro tampoco lo comprende. No, pues. El alumno va a repetir lo que el docente repite o el maestro repite. Pero si el docente no comprende, mucho peor un alumno va a comprender. Y ahí va el tema de la memorización. Ellos repiten año tras año, se les hace un hábito, y si contradices esa información, si vas a refutar esa información que me ha tocado en la universidad, se enojan y se molestan. Sí. Y te dicen, no, es mi método, yo lo conocí así y tiene que ser así. Y sales y en la vida laboral, en la vida diaria cotidiana, no, o sea, pisando tienes otro ámbito. Y el docente memorión se queda ahí como el docente memorión. Y nadie le puede contradecir. Yo pienso que has tocado un punto muy importante, porque ya llegando a la etapa de la madurez del trabajo, cuando ya consigues un empleo, sea donde fuere, es ahí donde adquieres experiencia. Obvio, si eres una persona consciente y quieres hacer las cosas bien. Estoy hablando en ese caso, porque existe el otro extremo, donde entran a cualquier cosa menos a trabajar. Hablo del extremo donde realmente el empleado quiere aprender y quiere hacer su trabajo de la mejor forma. En ese caso, vale mucho la experiencia. Y yo he conocido a lo largo de la vida de trabajo en distintas áreas, y gente muy, muy salida de la universidad, pero que estaba papando moscas. Con muy pocos conocimientos, con mala toma de decisiones. A veces mala toma de decisiones, a veces cosas tan básicas, pero tan exageradamente desconocidas para ellos, ¿no? O ellas. Y pues a lo largo de los años uno va aprendiendo, más allá de que tengas o no título, vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencia. Por eso digo, ¿por qué los maestros y los docentes, más allá de los años y años y reaños que están en la misma dinámica, no pueden cambiar la hermenéutica, la dinámica de enseñanza? O sea, se mantienen con ese patrón durante siglos. Es más, te comento, cuando estaba en colegio, había una maestra que se prestaba el mejor cuaderno de la mejor alumna, o el cuaderno más bonito, ¿no?
Entonces se prestaba y ese cuaderno lo dictaba durante todo el año. ¿Te das cuenta? O sea, no había nada más que eso. No había imaginación para crear otras cosas, para lo que te decía, ¿no? Crear, actualizar, nada, cero. Se copiaba lo mismo del cuaderno bonito de la mejor alumna. Y eso era todo. Listo. Si aprendes bien y si no también. Y es más, tenían la desfachatez de compararnos con otros alumnos. Realmente de docentes, o sea, que... Tú deberías ser como la Pepita o la Carlita. Ajá. ¿No? Encima me sales rebelde. No, a tu casa. Aquí me vienen a estudiar los alumnos que aprenden como yo quiero, punto. Así más o menos era, ¿no? O sea, cuando tú te rebelabas, querías refutar y decir, pero ¿qué pasa? Porque hay un momento en que dejas de ser cordero. Exacto. Donde todos te arrean y vas nomás con... Cuando conoces la información, verás claro, recién. Llega un momento en que, claro, despiertas y dices, pero ¿por qué está esto así? Claro, no está bien. Exacto. Entonces te rebelas, no necesariamente siendo maleducado o maleducada, sino refutas. Y eso no es maleducación. Claro. Entonces ahí se sienten afectados, ¿no? Y no les gusta. Me ha pasado, son cosas de la vida real que te cuento y no con todos los maestros. Han habido maestros que sí me han enseñado y me ha gustado sus enseñanzas, sí, han sabido la parte psicológica y todo. Considero que no se les debería llamar maestros, sino profesores o docentes. Escuché un término y una definición por ahí que dice que el maestro es la persona que no solamente enseña, sino te entiende y según lo que entiende de ti, la base que tú tienes, va a modificar la información para que comprendas tú mejor la información. Claro. Ese es un maestro, el que te guía, el que te enseña, el que te abre el camino. Pero un profesor simplemente dicta de memoria sin conocerte, como tú dices, no conoces la parte psicológica, la parte emocional del alumno, simplemente dicta, si entiendes bien y si no te aplazas. Entonces yo considero que se les llama docentes o profesores. Maestros no, maestros muy pocos, ¿no? Sí, maestros somos, realmente. Probablemente después de ver este podcast podrían decir, debido ser una señora burra, qué vergüenza. No, pues que los resultados no es vergüenza porque decir la verdad tiene mucho valor y mucha valentía, además, ¿no? Pero a través de los años se puede ver esto cuando tú desempeñas un trabajo y donde te lleven lo puedas hacer. Y no solamente va el tema de aprender 1 más 1, 2 o ABCD, ¿no? Sino el tema de valores. Eso es algo fundamental. Normalmente dicen, no, esas cosas te tienen que enseñar en tu casa. El pimponeo. Y no es así. Evidentemente, lo de la casa es fundamental. Es un tipo de enseñanza. Es vivencia total, ¿no? Es valores, educación... todas esas cosas, ¿no? Buena educación, en fin, hay tantos buenos sentimientos, el apego a la religión, a la fe en Dios, las intenciones buenas, la diferencia entre lo bueno y lo malo, exactamente. Cuando tú haces daño, evidentemente, y cuando no, etcétera. Eso sí lo aprendes en la casa, pero también en el colegio tiene que haber el sector de humanidades, no humanidades en el sentido de hoy vamos a tejer y mañana vamos a cocinar, no, o sea, humanidad, ética, valor laboral, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, en fin, el colegio o los maestros no pueden deslindar esa responsabilidad de infundir valores, ¿no? Hay momentos, porque no todo el tiempo tiene que ser 1 más 1, 2, ¿no? Yo me acuerdo una profesora en intermedio, nos hablaba de la higiene personal, nos indicaba cómo una chica debe oler, nos decía cómo deberían aprender a limpiarse la nariz, a sonar la nariz, no sé. O sea, hacía a un lado su materia y se adentraba a ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, todas atentas. Porque además lo hacía muy suavito, muy bonito, o sea, nos decía, ¿qué tal si charlamos, chicas, de esto? Sí, algunas por no pasar la materia, ¿no? Ocurre. Para que pase el tiempo. Para que pase el tiempo. Otras por el interés a lo que va a decir, ¿no? Entonces, hay maestros que sí, evidentemente, ayudan en la
en la educación que dan en el hogar también Sí, colaboran, totalmente. porque los papás no lo saben todo, no han nacido sabiendo, no hay una escuela de papás, ¿no? A lo largo de la vida, seguramente cuando tú tengas familia, irás conociendo poco a poco y normalmente se aprende con errores. No debería ser así, pero bueno. Entonces, han habido en la vida maestros muy, muy, muy buenos. Pero en suma, los mayores o la mayoría, La mayor cantidad de maestros o lamentablemente profesores sí, de malos recuerdos y son, también en la ajá. universidad, también en la Yo universidad. pienso que el mayor porcentaje de docentes o que se dedican a la cátedra son personas, la mayoría son personas que lo hacen por hacer. No hacen por crear un cambio en las personas que te están escuchando, simplemente lo hacen porque tienen que cumplir y llevar un pan a la casa. Sí. Considero que ese rubro debería ser uno de los más importantes. Antes era uno de los más importantes, Claro. pero ahora no. Es como que te tocó, trabaja, tienes que trabajar. Bueno, yo he sido siempre una persona rebelde desde muy chiquita. Me acuerdo cuando trabajaba en un medio de comunicación muy importante aquí en Sucre. ¿Ya? Llamó una maestra. El tema era, nunca me olvido de esto, el tema era que los maestros eran la clase más sufrida, la clase Más desprotegida. maltratada, Ajá. ¿no? Se hablaba más o menos así y yo decía, muy dentro, decía, mientras hablaba el otro locutor, decía, pero ¿por qué? O sea, si estamos hablando de clases, o sea, es que hay que irse al fondo, ¿no? Al fondo hay que analizar un poco también. Claro. Yo decía, ¿por qué hablan así? ¿Por qué? Porque la clase más mártires, o sea, se veían Claro, como, porque de acuerdo a la estigmatizado. intervención, ¿no? Ajá. Mártires de la vida. Entonces, porque ellos son el pilar de la educación, evidentemente, Totalmente. así debería ser. No, la educación es importante en un país. Totalmente. Es algo la fundamental. base en realidad para que los pueblos salgan adelante, para tener gente profesional, gente que sobresale, gente que investiga. O sea, la educación es realmente un pilar importantísimo. Eso sí es verdad. Pero hablaban de la clase desposeída y no sé cuántas cosas. ¿Por qué? ¿No? La clase, yo decía por dentro, hay una clase, la clase obrera. Por ejemplo, los albañiles. Los mineros. Los mineros. Hablemos de los albañiles nomás, ¿ya? como ejemplo, ¿no? Yo en ese momento pensé, ellos trabajan bajo las inclemencias del tiempo, ¿no? O sea, en lluvia, en sol, en viento, en frío, en calor, ya. No almuerzan como almorzarían los profesores, los maestros, ¿no? Haciendo un esfuerzo sobrehumano, más allá de las capacidades del cuerpo humano. Aparte, hacen un esfuerzo tremendo para levantar cosas, arriesgar su vida. Su vida en alturas. Y no ganan lo suficiente. Estamos hablando de albañiles, no maestros constructores, ¿no? Eso es diferente. Claro. O arquitectos. Más o menos así, ¿no? La clase, por ejemplo, de la clase proletaria, los lustrabotas. Uh-huh. Ellos tienen vacaciones, ellos tienen bono de té, ellos tienen bono de libro. Entonces empecé así violento, ¿no? Unas cosas así fugaces. Y llegó el momento de mi intervención y lo dije. Y lo dije franca y abiertamente, lo dije, no, ellos no son la clase desposeída, mártir, la maltratada, la clase más, no, o sea, más o menos así. Y dije, no es así, porque ellos tienen vacaciones de invierno, vacaciones finales, bono de libro, bono de té, que en algún momento lo tuvieron, actualmente no lo sé, y tienen la oportunidad de trabajar en otros espacios, o sea, privados, por decir, ¿no? Entonces, un poco nos han criado con algunas cosas que, claro, mientras no las conoces dices, qué pena, y te la crees, ¿no? Pero ya ha llegado el momento cuando conoces más a fondo, dices, ¿pero por qué? Y te revelas. Ahí eres, esta está hablando por él, lo que pasa es que no sabe, lo que pasa es que eso no entiende, no sé qué. Entonces, esto no es obviamente una charla para volverlos rebeldes a todos, pero considero importante que hay que analizar a fondo, hay que empezar a conocer la realidad. Totalmente. No podemos vivir con el dedo en la boca y que nos metan lo que les dé la gana, o sea, cualquier información. Esto sí, esto no podemos permitir eso.
Entonces, Una parte importante. fundamental, ahí llega el tema de la lectura, que es una de las Claro, fuentes de claro. información donde mejor puedes conocer las cosas. Hay diferentes fuentes de información, pero creo que un libro es una de las mejores porque no se crea en 10 minutos como un video, no se graba en 30 minutos como un podcast como este, No. sino son años de investigación, de trabajo, de experiencia que se resumen en un par de palabras dentro de un libro. Entonces hay mucha experiencia en el tema de probar, prueba y error, experimentar y luego todo eso llevarlo a palabras dentro de un libro. Entonces, a todo eso viene el tema de la lectura, que a través de ese medio nosotros podemos abrir los ojos, porque muchos estarán preguntando, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo puedo abrir los ojos? ¿Cómo me saco el dedo de la boca? Claro, Lee, claro. lean, investiguen, escuchen, aprendan a escuchar y empiecen a tomar decisiones con eso que van consumiendo y las cosas van cambiando. Pero yo creo que en el tema de la lectura, que bueno, en estos últimos años estoy aprendiendo mucho viéndote, debo reconocerlo, es muchísimo menor que yo, y valoro mucho el trabajo que haces porque no es lo mismo leer un libro, investigar libros que googlear. Y los chicos se están acostumbrando a googlear. Entonces, una duda, tititín, se van al tema específico y ahí murió. Murió, ajá. ¿No? Entonces, tendríamos que conocer más, tendríamos que conocer todo en realidad. Y eso obviamente lleva tiempo, toma tiempo, pero da mejores resultados. Da mejores resultados. ¿No? Entonces, tú te vas a ir a cierta carrera o vas a ir a trabajar en algo, te estás siendo ya preparado. Listo. Uh-huh. Estás, con la información, vas a poder conversar con alguien, sí. Vas a poder, qué sé yo, entrar en análisis con alguna persona de ciertas cosas. Entonces, es tan importante leer y me hubiera encantado en la época de colegio, en la época de la universidad, tener ese conocimiento, tener ese gusto por leer, no sé, me hubiera encantado y agradecer a algún maestro, a algún docente que pero me ha hecho ver la situación todas las personas de esa forma, tenemos ¿no? diferentes formas de aprender. Uh-huh. Todos aprendemos todos los días, solo que otros aprenden y luego se les olvida, simplemente no lo aplican y siguen una costumbre en su forma de actuar. Tú has tenido una forma de aprender que es a través de la experiencia y la observación. Sí. Eso es algo que destaco, que a mí me cuesta mucho observar y aprender de algo. Siempre necesito leer para estar confiado y aprender. Tú, a través de la observación, la experiencia y el probar las situaciones, puedes aprender y tienes los resultados diferentes. Yeah. Y te destacas, por ejemplo, en el tema laboral. Eres una excelente persona dentro del tema laboral administrativo. Pero, con reconocimientos y todo, o sea. No, sí, lo sé, pero eso es a través de los años, pero también tienes tropiezos, porque si me hubiera preparado como tú lo haces leyendo, con la antelación necesaria, obviamente hubiera ido preparada. Ser observador y aprender a lo largo de las experiencias tiene sus riesgos, porque vas tropezando y te vuelves a levantar y tal vez en cosas mínimas, porque realmente tienes el interés de hacerlo bien, pero igual te tropiezas, ¿no? Es bien complicado. Pero has logrado tropezar una vez y has aprendido. Hay gente que tropieza 40, 50 años y sigue sobre lo mismo. Es que por eso estábamos hablando de dos extremos, los que quieren de verdad trabajar y aprender y los que hacen que trabajar y hacen cualquier cosa menos trabajar o menos aprender. Entonces hay todo tipo de personas, ¿no? Por eso te digo que la base, la escuelita no es solamente para aprender 1 más 1, 2. Esa es la base fundamental para que un ser humano pueda ir creciendo. La familia, que es importantísima, pero también la escuela, sí. ¿No? La escuela. Ahí surgen personas, tengo amigas, porque yo siempre he estudiado en colegios de solo mujeres. Tengo amigas que han sobresalido increíblemente, ¿no? Tengo amigas que han caído también y están tropezando a lo largo del tiempo. Hay de todo, pero en su mayoría, ha habido la posibilidad de que los maestros nos inculquen muchas más cosas que sean de valor humano, ¿no? O sea, tanta juventud que se ve ahora perdida en el abismo,
estoy segura de que no han recibido la educación que se debería. Totalmente y ahora es de más acuerdo. complicado, ahora es más complicado, porque si lo hacían, como te digo de principio, los papás hubiéramos sido diferentes, nuestros hijos diferentes, o sea, todo es en cadena, ¿no? Por eso normalmente se le echa la basura al sistema, porque es el sistema el que ha enseñado a los papás y esa enseñanza va a transmitir a sus hijos. Sí. Y el mismo sistema va a reforzar lo que te enseñó el padre. O sea, es un reforzamiento impresionante a lo largo de los años que empezó en un sistema. Y ese sistema no se ha cambiado. Se le ha cambiado de nombre, pero su estructura es la misma, incluso peor. Entonces, cambiar un sistema es complicado ahorita. Yo creo que el cambio es personal, como se ahora dice. mucho peor. Muy de coach motivacional, pero el cambio es personal. O sea, cambiar un sistema es complicado ahora. De que se aporte un grado de arena, sí, pero para un largo plazo. Sí, muy largo. Un cambio inmediato es una decisión propia, ¿no? Muy realmente. Totalmente. Surgen los que quieren, los que El han que le dé la decidido gana, sí. surgir, ¿no? Los demás siguen la corriente, eso es lo triste. Y lo corriente es lamentablemente triste, Sí. ¿no? Lo que la mayoría hace es triste. Son muy pocos los que se destacan, muy pocos los que por el sacrificio que hicieron al principio, ahora lo están viviendo y bien, ¿no? En cambio, antes era al revés, primero se disfrutaba y luego a sufrir se dijo. Entonces las personas que sí quieren surgir, ¿me estás entendiendo? Sí, O totalmente. sea, se han sacrificado estudiando, aprendiendo, teniendo el interés, tal vez muchos jóvenes en fiestas, en noviazgos, viva la pepa, y los otros estudiando, sacándose el amor, ¿no? Mi juventud no se va a acabar, porque los otros piensan, no, si no voy a esta fiesta, mi juventud se va a acabar. Es que ese es el tema. Y Ajá. todo el mundo se... Ahí está el error, porque te hacen claro. creer de que tienes que vivir tu juventud al 100%. Noviazgos, fiesta, alcohol, disfruta, vive, porque va a llegar un momento en el que no vas a poder disfrutar. O sea, desde niños ya te están metiendo ese chip en la cabeza de que disfruta ahora porque cuando seas grande vas a ser un esclavo. Claro, lo que me decían, ¿no? O sea, la juventud es la parte más bella de la vida. Ay, pero es de cortita. Así se pasa. Sí. Entonces, ¿quién no va? No, o sea, hay muchas cosas que te meten a la cabeza y luego te critican, ¿no? ¿Por qué te has rayado? ¿Por qué te has equivocado? Exacto. Vos tienes la culpa. Tú eres el arquitecto de tu destino. Ajá, sí, ¿no? Sí. Entonces, es realmente bien complicado. Yo creo que tú has tocado un tema que es importante en el hecho de que el que surge es por la decisión que ha tomado. Totalmente. ¿No? O sea, y no hagamos las cosas al revés, como muchos hemos hecho antes. Primero disfrutemos, luego suframos. No, tiene que ser al contrario. No sufrir, ¿no? En el caso cuando es al revés, o sea, primero sacrifiquémonos estudiando, tal vez perdiendo fiestas, un noviazgo, qué sé yo. Es que eso es rápido, son pocos años. Son pocos Ahí surge años. una teoría que se llama 40-5 o 5-40, en el que dice que primero disfrutas 5 años para luego esclavizarte 40, claro. Pero ya lo disfruté. Yeah. En cambio hay otro que dice, sacrifícate 5 años para disfrutar 40 de libertad. A eso estaba queriendo llegar, ¿no? O sea, suena cruel, sí. Pero es así. Tampoco es sacrificarse, estudiar. O sea, es tan lindo que un par de horas leas, investigues, hagas tus cosas y vas a tener tu tiempo de salir, pero ya habiendo hecho algo importante en tu vida. Exacto. Estableciendo información buena en tu mente. Pero aquí, como tú dices, es al revés. Primero disfruto. Y si me queda tiempo, me leo alguito. Me leo Harry Potter, que no te aporta casi nada, pero he leído. Entonces, en algún aspecto es complejo. Porque sacrificas cosas. Tomas decisiones un poco pesadas. Sí. Y además, como nunca hemos estado acostumbrados a tomar decisiones, nos cuesta. Porque desde la casa siempre hemos seguido el patrón del papá o la mamá. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Nunca, o sea, los niños, ¿no? Normalmente en la cultura se les dice esto, haz esto, 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 y no piensan por sí mismos. Llegan al colegio y haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Llegan a la universidad, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces nunca se les da la oportunidad de decir, ¿tú qué harías al respecto? ¿Qué decisión tomarías? Y eso nos da una complicación a la toma de decisiones, porque como no estamos acostumbrados a hacerlo, cuando tenemos que hacerlo es como que bloqueo y me voy a lo más fácil. Pero todavía hoy, ahora ya ha cambiado, porque todavía los jóvenes ahora pueden decir, bueno, yo quiero hacer esto, te cuento que esto es así, así.
Y, Aunque creas, no. y hablas con tus papás. Antes no se podía. Pero eso es un caso muy raro, podríamos decir, en este contexto. Son muy pocas familias las que conversan con sus hijos, como tú y yo lo hacemos. Nos sentamos a conversar disfrutando de un té, de un café, y hablamos, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas de esto? En la mayoría de los casos es orden, 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 orden. Seguí este patrón, seguí este patrón. Y si no lo sigues, huasca, ¿no? Y Entonces, encima el patrón del miedo más te mete. Exactamente, entonces el joven eso no toma es decisiones. fulminante, el patrón del miedo es fulminante. Una mala forma de Pero que es que te pasas la vida temblando, o sea, y si hago esto y si me equivoco, no, mejor no. Y si... Te crea una desconfianza. No, mejor no, o sea, te crean tan desconfiado y que al final no haces nada. Pienso que mete miedo los papás porque tienen incapacidad de criar hijos. La única forma de controlar es te meto miedo. Es que a ellos también les metieron y doble de miedo. El patrón. El doble de miedo les metieron y a los abuelos el triple de miedo. O sea, por Dios, yo creo que ya estamos acabando con esa mala forma de muy pocas de enseñar, ¿no? Muy pocas familias. Sí. Son pocos los que se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? Voy a criar a mi hijo conversando con él, sabiendo qué quiere hacer él y guiando, aconsejando. Sí. Antes no aconsejaban, te imponían. Pero además hoy podemos decir, si mostrar diferencias, ¿no? Si haces esto, va a ser un éxito. Pero si no, estas son las consecuencias. Estos son los tropiezos. Estas son las partes negativas, digamos, ¿no? Podemos explicar, ¿no? Antes era así o no. Sí. Sí, no sé. Y si no, sabrás. O sea, no te dejaban en la... Sí, claro, tú eras el culpable de todo. Era medio cruel, ¿no? Porque hasta en eso te dejaban dudas, o sea, ¿cómo? Y complicado, era bien complicado. Y ahora habrá papás que digan, no, yo a mi hijo le dejo hacer lo que quiera. Pero el hijo, el joven, el niño, siempre busca una referencia para hacer algo. Nunca hace cosas por sí mismo. Siempre busca a alguien para tratar de imitar o emular esas acciones. ¿Y a quién siguen? A un artista, a un cantante, a un actor, a un amiguito, a un amigo. Entonces van a seguir ese patrón y normalmente se refugian en las redes sociales. Se refugian en, como es lo que vemos en Netflix, en las series. Y hay otro tropiezo para el joven. Porque las redes sociales, las empresas, lucran con eso, dándote también órdenes. Haz esto, piensa esto para que me compres. Lo que pasa es que ahora los jóvenes están corriendo muchos más riesgos. Y si los papás no están avispas, ya, qué complicado. Sí. Eso digo para las nuevas generaciones, porque en el caso tuyo, en el caso de Paola, que está más allá de los 30, en fin, muchos primos, sobrinos, amigos, en fin, no han tenido que pasar por esto, ¿no? O sea, ahora los niños son susceptibles, ¿no? Y vulnerables a poder encontrarse con estas cosas que sí, ahora sí son un verdadero peligro. Entonces, a los papás tienen triple trabajo. Y bueno, además de que tienen que salir, ¿no? A trabajar. Porque ahora una mamá ya no se puede quedar en su casa a esperar el mes, ¿no? Imposible. Porque no o salen los dos o mejor no pasa nada. Claro. Lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo, las exigencias son muchas, son mayores, ¿no? Uno mismo se exige a vivir bien. Antes se conformaban, vivían felices porque comían bien y ya está. Y vivían regularmente, la mayoría me cuentan, ¿no? Era triste. Para mi opinión era muy triste, pero eran felices. Muy conformistas, pero eran felices. En cambio ahora hay más exigencias, entonces las mamás ya no pueden cuidar a sus hijos. Yo me imagino que por eso es que los jóvenes ya no quieren tener hijos, tienen 1 o 2 como máximo en la mayoría de los casos. Antes era al revés, la mayoría de los casos tenían 8, 9, 6. Mínimo era 4. Mínimo era 4, entonces en cambio ahora ya no quieren porque tienen que salir a trabajar. Entonces la exigencia es mayor, ¿no? Y para tener una época de vida de mayores exigencias, tienen que estar el triple de preparados, ¿no? O sea, cuando te llaman y te dicen, das clases particulares o se inscriben a un grupo preparado por
la empresa Neurolab, yo cuando veo que tienes varios alumnos o tienes uno solo que quiere individualmente, me alegra. Me alegra no porque te esté yendo bien, obvio, me alegra porque te vaya bien, pero me alegra más por ellos, por gente que quiere aprender a leer, quiere prepararse, quiere investigar, ¿no? Hasta para el tema político. Totalmente. Claro, porque si vas a seguir siendo un cordero como en básico, ¿no? Te maneja arre, así un poquito, un poco más y arre. Sí. Entonces, si vas a seguir siendo un cordero de los demás, no te va a ir bien. Tienes que saber la realidad de la vida. Hasta para eso tienes que aprender a leer. Claro. ¿No? Y para decir, no, usted no me va a manejar. O usted está equivocado. Aquí está la razón, ¿no? En el trabajo, a nivel de la sociedad, en todos los aspectos de tu vida tienes que estar preparado. Hoy en día es muy complicado. Antes éramos corderos, ahora ya no. Por eso es que a veces duele reconocer qué sé yo, descubrir muchas cosas. Pero bueno, tratas de ser lo mejor intencionado posible y salir adelante, ¿no? Prepararse para todo, literalmente, porque... Hoy es para todo. Hoy normalmente las empresas están contratando jóvenes que sean capaces de hacer cosas y dar resultados. Antes era el currículum, ¿no? La cartilla donde tenías la experiencia y todo eso. Hoy es también importante, pero además del currículum es el que hace, el que te da resultado. ¿Y quién te va a dar resultado? El que está preparado. El que conoce, pues. Ajá. Mucha gente se obsesiona con él. Yo reconozco que fui esa persona de que me obsesioné con los cartones y empecé a certificarme por aquí y por allá, pero me di cuenta de que si me voy a certificar en algo, tengo que aprender algo, no por tener el certificado. Me di cuenta del tema de la universidad también. Si voy a estudiar bien y voy a salir bien y sabiendo, para que en un momento, cuando presente mi hoja de vida, mi currículum, mi experiencia, digan, hace. Me pongan a prueba y lo haga. Ahí está. No por la cantidad de papeles que presentes, sino por la experiencia que demuestres, por el desempeño que demuestres. Oye, y es tan así el tema esto de leer, prepararse, de leer algo de psicología y demás, hasta para tener pareja. Sí. Porque hoy en día es un peligro. Si eres una persona que piensas con el corazón, estás sonado, tronaste. Sí, tronaste. Obviamente tiene que intervenir el corazón, ¿no? No, sí, el amor es importante. Antes era más fácil, era más de corazón, porque no había tanta maldad, no había tanta ambición en las personas. En cambio ahora no, tienes que estar ultra preparado porque se ven muy bonitos y muy bonitas, muy alajitos, muy tiernitos, pero ya cuando ingresas a más intimidad o cuando decides unirte a alguien, ahí descubres, ¿no?, el lado oscuro de las personas. Entonces, hasta para eso tienes que estar preparado, tienes que leer, tienes que saber diferenciar, cosa que nosotros no lo hemos hecho. Y hoy los jóvenes tienen la facilidad de que la información está al alcance de la mano. No necesitas gastar un céntimo para conseguir información. Lo tienes ahí detrás de un dispositivo, tienes toda clase de información que te puede ayudar a tomar decisiones. Yo siempre digo, si vas a leer, no es por romantizar la lectura de que, eres lector y públicalo, no, sino de que a través de esa información tomas decisiones, sabes qué hacer. El tema de prepararse para una pareja, considero en este último tiempo que es demasiado importante. Sí. Y esta mañana te di 2 fracciones del libro de que me abrió los ojos para tomar decisiones para una vida en pareja. Para un noviazgo, algo tan sencillo, tan superficial que pareciera, pero es algo fundamental hoy en día, como tú dices. Tratar de ver, observar a la persona, conocer no solamente por el aspecto físico, no solamente por las palabras, sino su pasado, sus decisiones, su nivel intelectual. Todo ese tipo de cosas te pueden dar pautas para que tomes una decisión, de decir, continúo con esta persona o mejor no, y no pierdo tiempo. O sea, sí, es tan importante y para ello creo que tienes que saberla estudiar o saberlo estudiar, ¿no? Entonces, ese temita es bien complicado. Es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entrando en ese tema, ¿qué podríamos decir?
Porque Ay, yo hoy prefiero que lo estamos... pongas para otro podcast, porque es ¿Te parece? todo un chiste. Es que, bueno, depende de cada vida, ¿no? Hay algunos que se convierten en un instituto o un reformatorio de personas y Sí, se pasan la vida enseñando, consolando y sí. apoyando, Ujú. y al final no logras nada. Nada. Hay quienes se aprovechan, ¿no? de esas personas que se convierten en reformatorios y se aprovechan y se aprovechan y hay tantas, ¿no? Hay tantas clases de personas. En ese tema realmente hay que tener mucha visión, mucha suerte también, sobre todo mucha fe. No nos olvidemos de todo lo que nos está tocando hablar, el tema de la fe. Dios es el pilar fundamental, Dieguito, para todo. Esta mañana, Pau, tu hermana, puso un cuadrito en el Un grupo marco, sí. que decía: mientras más te quejes, la vida te va a dar más razones Más de para lo que te quejarte. quejas. Ajá. Y mientras más agradeces, la vida te va a dar más cosas para agradecer. Eso también lo estamos aprendiendo. Sí. Es que en la vida uno nunca deja de aprender. Podrías decir, ella tiene más de 50 o más de 60, debes saber. No, hay gente que tiene los buenos años y no sabe nada. Sí. ¿No? Entonces nunca en la vida se deja de aprender. Y me gustó mucho porque evidentemente, ¿no? Siempre estás renegando, bueno, no todas las personas, pero ay, que mi trabajo, que hay el clima, que hay la lluvia, que no, ¿no? Entonces te va peor. Ese es el mensaje que te quiere dar ese cuadrito. Pero cuando estás agradecido, dices gracias por la lluvia, porque tengo la felicidad de tocarla, de sentirla, gracias por mi trabajo, gracias, evidentemente Dios, la vida, te da más razones para agradecer, ¿no? Entonces, en lo que te decía, de lo que estemos hablando, en el momento que tú me invites, siempre vamos a hablar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es ahí donde yo he encontrado una calma, una tranquilidad, sin necesidad de irme a ninguna religión. Yo soy católica, pero a medida que he ido aprendiendo con los años, bueno, he aprendido a acercarme a Él también, solita. Sin seguir un patrón de una religión. No, nadie me ha hecho banda, ahora anda llorando. Creo que esa es la mejor relación que puedes tener en lo que crees. Sin seguir patrones. Sí. Lo que tú sientas. Sí. Pienso que la fe es el sentimiento que tienes sin que nadie te diga cómo tienes que sentir. Tú sientes, tienes ese amor, ese apego con Dios. Es cuando mejor te sientes y te da mayor fuerza y te da una motivación para seguir. Te da tranquilidad. Te da paz. Te da paz y vos sientes que las cosas que le pides, como que yo siento como que me está alcanzando de sus manitos en una charola, ¿no? Bueno, yo lo represento así, lo represento así. Entonces, eso me gusta que digas, yo lo represento así, porque hay gente que repite oraciones sin saber el significado de una oración. O sea, repite oraciones sin sentir esa oración. Dicen tener fe, pero no saben qué significa la oración que dice. Dicen tener fe, pero no tienen un contacto directo con la persona o con el ser que cree. Por eso dicen, tengo fe, pero hay que ser realistas y la vida. Pero tú dices, a mí me entrega porque yo veo que tú tienes una fe diferente a las demás. Porque tú oras, tú pides, tú agradeces con un sentimiento grande. Sientes. claro. Otros oran pero no sienten, solamente repiten un par de versos. Pero ¿cómo he aprendido a orar? Leyendo. Pero con emoción, con sentimiento. Obviamente, porque a eso me voy. Antes tú podías orar y pedir, ayúdame, Dios mío, ayúdame, es que está pasando esto. Y en una parte no recuerdo muy bien, dice, no ores como si me estuvieras presionando para que se te haga realidad lo que me estás pidiendo. O sea, háblame con calma y se te dará. O sea, eso lo he aprendido leyendo, Diego. Yo aprendí algo muy importante. Porque antes no oraba yo así, yo sí. como que presionaba para... Y no es así, o sea, bótate en mis brazos y las cosas se harán. Entonces, con tranquilidad, con calma. Es que también tú pides, tú oras creyendo. Crees en lo que estás orando, eso es algo muy importante. Hay una persona bastante interesante que puede filosofar sobre este tema, que es Ivan Donaldson,
que nos dice, si tú pides, si tú oras a lo que tú creas, pero con esa mentalidad de carencia, tu propia emoción está capturando esa carencia que tú tienes. Claro. Ay, por favor, es que hoy día me ha ido mal y no quiero que me vaya mal. Entonces, carencia, carencia, carencia. Vas a tener carencia. Pero si tú oras como tú, agradeciendo y sintiéndote rica de lo que tienes y feliz de lo que tienes, esa emoción de riqueza, de abundancia, es la que estás transmitiendo y la que se te devuelve. Como alguna vez dijo Juan Diego Gómez, el universo te saca fotografías. Si te saca fotografías con una mentalidad de abundancia, al día siguiente el universo te devuelve. Claro. Pero si pides con carencia, con exigencia, haciéndote al pobrecito, al que no tienes, eso es lo que te va a dar la vida. Yo creo que este podcast tiene que tener una enseñanza y una enseñanza buena. Me imagino que sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas a lo largo de la vida aprendan y aprendan bien y tienen la oportunidad de aprender leyendo. No aprendan por la experiencia, no aprendan tropezando. Bueno, experiencia sí. se va a adquirir, eso es verdad. Entonces, no buscando tropezar. No aprendan tropezando, porque es doloroso. Sí. Evidentemente, si eres una persona bien intencionada y quieres superarte, lo vas a lograr. Pero lo más fácil, lo ideal, lo que correspondería es aprender preparándose. ¿Y cómo te vas a preparar? Leyendo, estudiando, visualizando qué carrera te va a convenir, ¿no? Entonces, eso ya lo ven ahora los hijos. Ya no nos dicen, ay, vos vas a estudiar Derecho porque tu papá era abogado. No. O sea, ya los chicos tienen la posibilidad ahora de definir y decir, bueno, esto me gusta. Y si se equivocan en algunos años, dicen, bueno, esto nunca me ha gustado, prefiero ir de ingeniería química a profesor de educación física, bueno, pues, pero que lo hagan. Y que lo hagan bien. Y tienen la oportunidad ahora de hacerlo, porque los papás ya no somos tan crueles como antes. Son más ¿no? abiertos. No quiero, porque antes era así, ¿no vas a estudiar eso? No, has perdido ya al cuartel. O vaya de chofer, o vaya de ayudante de mecánica. Así eran los abuelos, era increíble. O sea, sus castigos realmente eran fuertes. Sí. Entonces, y claro, y te quedabas frustrado. Y después de muchos años ya siendo mayor, hija de su madre, ¿por qué no lo hice? Claro. Y lo peor que te puede pasar es que vivas de arrepentimiento. Eso sí es doloroso. Entonces, para que no ocurra eso, para que no te andes tropezando todo el tiempo y para que seas un ciudadano honorable, un verdadero hijo de Dios, prepárense, estudien, lean, y no todo lo que les dan en la universidad o en la escuelita. También, por su parte, de mutuo propio, vayan, cómprense un librito. Y ahora tan bellos lugares, no bellos de belleza, sino bellos por lo que contienen esos lugares, ¿no? Hemos conseguido lugares donde, bueno, son galpones que no tienen ninguna gracia, ni bien pintados, ni nada, pero tienen cualquier cantidad de libros que tienen un mensaje, que están a gritos pidiendo cómprenme. Libros valiosísimos, sí, a 5 bolivianos, a 3, a 10. Que gente se deshace de esos libros, ¿no? Claro, yo me pregunto por qué, o sea. Se han deshecho de los libros. Es que hay gente que dice, no, ya pues esto está ocupando campo, pudieran poner aquí un florero. Sí. ¿No? Van y lo depositan a una tienda o a un galpón, claro. La dueña del galpón después lo compra y luego lo vende, sí, muy baratito. Hay una frase que me vino a la mente, dice, si aprendes del fracaso de otro, eres un sabio. Si aprendes de tu propio fracaso, eres un mediocre. Pero si no aprendes ni con el fracaso del otro, ni con tu propio fracaso, eres un idiota. ¿Cuántos habrán? Es una frase muy poderosa. Sí, tiene mucho mensaje, realmente. Bueno. Genial. Encantado. No, para mí un gusto. Charla. Para mí un gusto, pero creo lo más importante de estas charlas es no dorar la píldora, ¿no? Ser lo suficientemente franco y mostrarle al joven particularmente que está con sus dudas, está con sus tropiezos, pues darle una pequeña luz. Pero no somos sabios, no conocemos todo, ¿no? Sí. Más allá de nuestras experiencias, pero creo que es importante que
apoyar un tantito, darle un pequeño empujoncito a alguien que de repente en este momento con este pequeño podcast, esta charla, pueda rescatar algo, ¿no? Rescatar Abrir los ojos quizá en algún tema. sobre todo la fe. Bueno, nos reencontramos en otro podcast. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos van a ver un poco más seguido ya en creciendo tanto virtual como creciendo en casa con Tatiana Cortés. Ha sido un placer. No se olviden de seguir este canal en YouTube, de darle like a la página de Facebook y comentar y compartir para que lleguen a más personas. Gracias, Dieguito. Un Hasta placer. pronto.